Otro de los conceptos o de las ideas fundamentales en estos días de preelectorales que es importante tener en cuenta para definir y decidir nuestro voto es el concepto de orden. He escuchado eh, que algunos dicen el país debe ser organizado, debemos limpiar la casa y botar basura. Debemos a- hacer mucho más sencillo todo. Perfecto. Todos arreglamos la casa con mucha frecuencia, botamos basura y organizamos. Pero no todos organizamos la casa de la misma manera, ¿cierto? Y no podemos pretender irnos a la casa del vecino a organizarle la casa a nuestra manera. Y no podemos tampoco descalificar al vecino porque no organiza la casa a mi manera, ¿cierto? Cada uno tiene su forma de organizar su casa. Sin embargo, existen sociedades en las que un concepto de orden plano, equilibrado, simétrico, muy racional y muy idealista pretende dominar el comportamiento de todo el mundo por igual. Ese comportamiento ordenado, racional, equilibrado, que todos muchas veces queremos, pero que también no es tan fácil de lograr, em, está inspirado en una herencia renacentista, egipcia, muy, digamos, medieval también, donde se creía que las cosas simétricas, equilibradas, racionales, centrales, era el ideal. En ese concepto, la naturaleza iba perdiendo, porque para el medioevo y para el Renacimiento, la naturaleza era un tanto imperfecta, porque no era simétrica, porque era caótica, porque era enredada, muy complicada. Para el renacentista, el orden perfecto es simétrico y la perspectiva perfecta es la de un punto de fuga en el centro y el equilibrio y eso es la belleza. Y entonces, para el renacentista, ese tipo de orden era una manera de acercarse a Dios. Pero a mí me queda sonando, ¿cómo así que la naturaleza es imperfecta? ¿No será que nosotros no somos suficientemente educados? ¿No será que nosotros no somos suficientemente científicos? ¿No hemos investigado lo suficiente para poder entender la complejidad de la naturaleza y su orden complejo? Porque es que la naturaleza, una selva, por ejemplo, es un orden, un equilibrio bastante interesante. Construye vida, no construye basura, no se consume a sí misma, no se destruye a sí misma. Por supuesto que hay vida y muerte, pero hay reciclaje. Entonces el bosque, la selva, es un gran ejemplo de orden complejo que nosotros difícilmente entendemos y que, como no entendemos, no lo aplicamos a la manera como organizamos nuestras sociedades, e inclusive nuestras familias. Entonces no falta el que dice que es ideal tener un hijo y una hija, que esa es la familia perfecta, muy equilibrada. El papá a un lado, la mamá al otro lado, el niño a un lado, la niña al otro lado. Ay, sí, el niño tiene que ser el mayor y el papá tiene que ser más altico que la mamá para estructurar toda una modelo de ideal. Pero ese modelo ideal está inspirado en la idea de que el orden perfecto es el bello. Y el orden perfecto es aquel que es sencillo, plano, simple, y estamos haciendo caso omiso, nos estamos comportando como sordos, como ciegos frente al comportamiento de la naturaleza que nos está diciendo que el orden es mucho más amplio, que el orden puede ser complejo y que el orden
puede involucrar muchos elementos de diferente índole y ser de índole heterogénea. Es cuando empieza uno a pensar, "Mire, ¿quién habrá estudiado esto?". Gombrich, por ejemplo, nos dice en su historia del arte que cada obra de arte viene con su manual, porque si a mí me gusta el Renacimiento y sueño que ese es el orden perfecto y el único orden que nos acerca a Dios, entre comillas, entonces voy a ver una obra de Jackson Pollock o una obra de cualquier expresionismo abstracto y pues me parece una basura porque le estoy aplicando el código del Renacimiento a una obra que sucedió siglo después, en el siglo XX. Entonces, mm, inmediatamente la obra esta del siglo XX del expresionismo abstracto termina siendo una basura, como decían eh, los fascistas del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo el arte moderno era una porquería, porque no era, se acercaba a ese orden perfecto, plano, limpio, equilibrado del Renacimiento, idealista del Renacimiento. Entonces, llega el momento en ser contemporáneos y aceptar que la naturaleza nos está enseñando todo el tiempo, nos está enseñando la complejidad, nos está enseñando la heterogeneidad, nos está enseñando a reciclar, nos está enseñando la vida. Y entonces nosotros tenemos que, eso sí es, tenemos que, o si no, pues nos quedamos en el Renacimiento o en el Medioevo y no evolucionamos. Tenemos que aceptar, tenemos que aprender de la naturaleza y estudiar pensamiento complejo. El pensamiento complejo nos ofrece la oportunidad de aprender de la naturaleza y crear sociedades mucho más incluyentes, mucho más heterogéneas, más complejas, por supuesto, más difíciles de entender, más difíciles de diseñar, pero donde todos participamos y donde todos podemos tener un rol importante. Porque no me van a decir que el gusanito que dura 2 días o un día en la selva es menos importante que el árbol que dura dos siglos. ¿Mm? Todos somos importantes en una sociedad compleja. Y todos, no es que merezcamos, es que la sociedad necesita de ese gusanito, de esa avispa, de ese insecto, tanto como de ese gran río, de ese gran bar o de esa gran ballena. La naturaleza necesita esa heterogeneidad. Y desde cualquier nivel donde nosotros participemos en la sociedad, estamos construyendo, estamos aportando. No todos tenemos que ser empresarios, no todos tenemos que ser intelectuales, no todos tenemos que ser amos o amas de casa. Cada uno escoge, cada uno en sus posibilidades, cada uno promueve. También podemos romper los roles y si a la esposa le tocó es que obligatorio ser mamá de casa y ella no quiere y no quiere, pues cásese con otro que acepte, que le parezca interesante, que se ha compartido los oficios de la casa. Entonces, los roles dentro de esa estructura compleja se pueden cambiar, se deben cambiar, o si no terminamos siendo esa escultura renacentista o pintura renacentista. Quieticos, congelados, o pirámide egipcia, quietica, congelada para la eternidad. ¿Igualitos? No. Una sociedad no es un objeto. Una sociedad es un organismo y como organismo está vivo. Y como está vivo, en este mundo de tanta variedad, es un organismo complejo como una selva, como la naturaleza misma. Entonces, a todos ellos que dicen que hay que botar basura, no señor, hay que reciclar. Eso nos dice la naturaleza, ¿cierto? Hay que limpiar y organizarlo todo. Preguntemos, veamos a ver quién quiere.
porque de pronto la silla quiere dejar de ser silla y quiere ser mesita de noche. Y así es. No podemos seguir otorgándole los roles sin la participación de la gente, otorgándole los roles a la gente sin la participación, sin su opinión, sin su construcción. Está como el papá que dice, no, es que mi hijo va a ser abogado. Y el hijo, yo no quiero ser abogado. Yo terminé el bachillerato y quiero ser médico, o quiero ser artista, o quiero ser youtuber, ¿cierto? Y entonces el papá le queda en la cabeza que para él el orden de las cosas es que el hijo sea abogado o que sea médico. Y pero para el hijo no. Y el hijo va a participar en la sociedad, por supuesto, pero va a participar a su manera, porque es la manera, la mejor manera como va a poder participar. Así que llegó el momento en que dejemos el orden del renacimiento allá quietico y nos demos cuenta que hemos evolucionado y que estamos enfrentados a un orden mucho más complejo, donde el reciclaje, el cambio de roles sociales, políticos, económicos, es vital, es orgánico, una sociedad se mueve y no podemos pretender que todo esté quietico para que el dueño de la casa esté feliz. Pensemos muy bien qué tipo de orden nos proponen los candidatos. Pensemos muy bien cuál es el sacrificio que la sociedad tendría que hacer para establecer un orden plano, simétrico, equilibrado, homogéneo, homogenizador, un orden que aplane la realidad para que sea más fácil entenderla y para tener más control sobre ella. O un orden más complejo, más abierto, más heterogéneo, de participación heterogénea, de participación multitudinaria, donde todos los roles se mueven orgánicamente y donde todo el mundo puede participar en su medida, en su gusto, en su manera de ver el mundo, participar y donde todos, absolutamente todos, terminamos siendo importantes o vamos a ser importantes. Pensemos muy bien por qué tipo de orden queremos y con eso podemos decidir votar este 21 de junio. Nos seguimos viendo con nuevas reflexiones alrededor de esta época que estamos viviendo. Gracias y chao.